Pero ¿dónde está la lista? Es que primero sale la operacionalización y después la lista. Bueno, no importa, no tienen la lista, pero simplemente hacen una lista antes de esa operacionalización, eso es todo. O sea, todo esto que tienen aquí como operacionalización, simplemente sacan la lista. O sea, la primera de la lista es edad, después sexo, o hacen una lista antes de esto. O sea, aquí ponen lista de variables y comienzan a listar. Es correcto. Ahora, ustedes no han numerado casi nada. Veo que esto no tiene, esto está en letra 12, debe ser 14, centrado. Solo los primeros pasos voy a hacer. Ah, esto no sé por qué dice capítulo 1 aquí. Capítulo 1 es la introducción. Ah, esto no va. Simplemente el 1, que es el capítulo, es la introducción. Letra 14 está bien. 2, antecedentes. 3, justificación. Se me fue para allá, ahí después lo centran ustedes. Pues no sé por qué se fue. Falta la 1, 2, 3, 4, problema. 5, objetivos. 6, marco teórico. 7, diseño. No hay que usar mayúscula, abuso de mayúscula. Entonces, esto sería 7.1 en arábigo. Y así sucesivamente. Esto ya no ven 14, 12, normal. Lo único que ven 14 son los títulos de capítulo. Tipo de estudio, descriptivo. Sí. De tipo transversal, no de corte, de tipo corte transversal. El tipo corte transversal no existe. Pero es prevalencia el de ustedes. ¿Es prevalencia o qué? ¿Cómo era el título? Entonces no es transversal, es tipo serie de casos. Pues se van a caracterizar en una serie de casos, no un transversal. Es tipo serie de casos. Y el serie de casos es corte transversal, pero eso no es lo más importante. Lo más importante entre los descriptivos es decir qué tipo es y cuáles son los tipos de descriptivos. Transversal o de prevalencia, de correlación o correlacional y de caso o serie de casos. El de usted es serie de casos. No es necesario poner este poco de cosas. Sí. Población no es universo, porque el universo es donde viven las personas y esta gente es gente que llega ahí nada más, pero no vive ahí. 7.2 y así sucesivamente. Ahí los numeran las demás. Esto va, esto va de primero. Gracias. Esto va de primero, o sea que esto sería el 7.1.
7.2, 7.3. Esto sería no 7.4, sería 7.3.1 porque es parte de la población. Y se pone un poco más adentro porque es parte del anterior. No puede estar más arriba que la más. Ustedes, como es una serie de casos, no requieren muestra. Se pone que considerando todos los pacientes febriles que acudieron en el periodo de estudio. No, no contará con muestra. Ustedes los van a estudiar a todos. Las series de casos se estudian todas. Por eso son series. No puedes cortar a alguien porque es parte de la serie. Ya es una serie incompleta. Una serie de casos se estudia toda siempre. Ahora, yo no sé para qué ponen esto, con que pongan una vez criterios de inclusión y después criterios de exclusión, está bien. No es necesario el subtítulo ese. Recuerden que todo esto baja de... bueno, este subtítulo no lo necesitamos tampoco porque no lleva muestra. Solo dicen ahí que se consideran todos. Esto sí ya es subtítulo. 7.3.2. Y este ya sería. Pero ¿por qué solo lo van a incluir a los que tuvieron complicaciones? Si es una serie de casos, los incluyen a todos, los que tengan y los que no tengan complicaciones. Y esto tampoco, porque es una serie de casos. Por supuesto que les van a dar alta en algún momento. No se van a quedar a vivir allí. Criterios de exclusión. Esto nada tiene que ver porque ya dijeron que son solo los febriles. Esto tampoco porque ya dijeron la fecha. Esto tampoco porque ya dijeron solo los atendidos en febriles. Esto tampoco porque ya dijimos que todo. Esto tampoco. El único criterio de exclusión es ese. Y el único criterio de inclusión es ese. Y no son los expedientes. No, no. Solo eso. Es que una serie de casos no tiene tantas restricciones. Es lo que encuentren, lo que van a estudiar. Una serie de casos no tiene tantas restricciones. ¿Y cuánto tiempo van a estudiar esto? ¿Cuánto llegan en un mes? Ah, bueno. Por eso, si son pocos, está bien, un trimestre o 6 meses, porque eh,
porque 4 meses es un cuatrimestre, o sea, se estudian periodos del año. O sea, si yo no estudio se estudia un año en principio, digamos este año. Pero si no voy a estudiar el año porque son demasiados y con estudiar un segmento del año, la lógica es que estudie un cuatrimestre. Pero un cuatrimestre lógico sería enero, febrero, marzo, abril. El otro lógico sería mayo, junio, julio, agosto. Y el otro septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Porque el año se divide en esos 4 cuatrimestres, en esos 3 cuatrimestres. Si es un trimestre, es cada 3 meses, enero, febrero, marzo, o abril, mayo, junio, o julio, agosto, septiembre, o octubre, noviembre, diciembre. Y si es el semestre, pues primer semestre o segundo semestre. O sea, tiene que ser lógico la escoger. Y si es un mes, cualquier mes. Por eso se preguntaba cuándo llegan al mes. Porque si de repente llegan en el mes 200, o sea, con un mes tengo suficiente para estudiar esos 200 y ver las características. Ya. Pero si son pocos, pues voy a agarrar más meses para que valga la pena estudiar la serie de casos. Por eso les decía que depende de la cantidad de sujetos. Esto no se pone numerado. Si quieren lo pueden poner viñeta, pero no numerado. No tiene lógica ponerle número a cada valor a cada escala o valores, porque ahí hay valores. Esto es una escala, pero esto ya no es una escala, es un valor. Son valores, el valor femenino y el valor masculino, el valor analfabeta, el valor preescolar, etcétera, etcétera. Y esto sí, no puedo decir que es un valor. Menor de 5 años no es un valor, es una escala, un intervalo de clase de una escala de edad. O sea, las escalas son variables numéricas cuantitativas continuas. La edad, la temperatura, la aceleración, la presión arterial, el nivel de glucosa en sangre. Todo eso es escalas, porque son intervalos de clase, de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto. Pero femenino son 2 valores, nada más. Entonces son categorías, eso se llaman valores. Entonces, o se pone una columna de valores donde solo aparecen estas, o se pone la otra columna de escalas donde solo aparece esta. O la ponen así, escala o valores, si no quieren complicarse. Y ahí ponen todo, pero tienen que poner escala o valores, porque no todos son escalas. Ajá. ¿Iban a hablar? ¿Qué tiene? ¿Cómo separada? No, no les estoy diciendo que puede quedar así también, escalas o valores. Y ahí, como dice escala o valores, pueden poner los dos. Pero ustedes lo tenían así. Lo que no puede es quedar así, en como escalas, porque todo esto no son escalas. Estas no son escalas, son valores. ¿Ya? Entonces, la única escala aquí es esta. Entonces, si yo quiero dejar solo esa columna y ya no hacer otra columna, le pongo escalas o valores. Y ya estoy incluyendo esto. ¿Ya? Y ya les dije que todo esto se queda sin numeración. Sin numeración. Ustedes depende si quieren ponerle viñeta o no. Que tampoco es necesario poner viñeta, puede quedar así. Y esto que la segunda columna que es indicadores, todo esto no son indicadores. Como les dije a los otros, estas variables no requieren indicadores. Ah, entonces la lógica me dice que esta
va antes que esta. Porque primero digo si es urbano rural y después digo el municipio, porque el urbano rural es más general. Tenemos que ir de lo general a lo particular. Y como allá dice procedencia, yo aquí le cambiaría municipio de origen, para que no diga la misma palabra procedencia. Ahora, si ustedes dicen que tiene febrícula y la febrícula es entre esto y esto, aquí solo voy a poner sí, no, sí o no y sí, pero que primero de poner no y sí. ¿Tiene o no tiene? Que ya estoy definiendo qué cosa es febrícula. Y aquí estoy definiendo qué es fiebre. Es igual, no, sí. No tengo por qué repetir otra vez esto si está en la definición. Y esto ya les dije que no son indicadores. Yo creo que ustedes no tienen variable con ninguna variable con indicadores. Y esto va pegado, así como está aquí. De moderado a severo. Mialgia, rash, dolor articular. Esta no es la variable, este es el objetivo, si mal no recuerdo. La variable podría ser esta, cambio dinámico. Pero esto ya es otra cosa. O sea, aquí tienen una mezcolanza. Cambio hemodinámico, después dice nivel de conciencia. Pues el nivel de conciencia puede ser por los cambios hemodinámicos, pero puede ser por otra cosa, ¿no? O sea, no sé cómo operacionalizaron esto. Y aquí vuelve a decir cambio hemodinámico, y aquí estaba como cambio hemodinámico. Es que esta no es cambio hemodinámicos probablemente. ¿Cómo estaba esto? Complicaciones médicas, dice. Es que ese es el objetivo. Nada tiene que ver. Aquí yo no sé cómo se llama. Esto, esto puede ser una variable. El nivel de conciencia puede ser una variable. Porque el nivel de conciencia, yo voy a decir si está despierto, si está somnoliento, si está en sopor o si está en coma. Por ejemplo, puede haber más niveles. O sea que eso no es un valor. Ya saben que aquí debe decir escalas o valores. Pero eso no es un valor, es esto, es una variable para mí.
estos son variables. Y esto. Pero ustedes pusieron el objetivo como variable. Y las variables como escalas le pusieron, pero en realidad son valores. Y ninguna lleva evidentemente indicadores. La técnica no es la ficha de recolección, registro documental se llama registro documental, porque ustedes lo que van a registrar son documentos. Y no es solo el expediente, porque para llegar al expediente primero tienen que ir al libro de registro y después en el libro de registro buscar el número del expediente, ir a admisión a buscar el archivo, al archivo, y hasta ese momento llegan al expediente y después revisan el expediente. Por eso la técnica es revisión más que registro. Registro es escribir, ya estoy cruzado yo también. Es revisión documental la técnica. En los registros, no es solo el expediente, ya le dije, registros clínicos, que incluye el expediente, por supuesto, de los pacientes egresados, porque son egresados lo que van a ver ustedes. Todo el paciente que pasó por esa UAP tiene un expediente, pero ya egresó de esa UAP, por eso se dice egresados. No son ingresados, son egresados. Ok. Pero que aquí no dicen los indicadores de análisis. Dice que van a hacer una base de datos, pero no dice qué indicadores van a ocupar para el análisis, qué es lo más importante. ¿Y qué indicadores son? Proporciones, frecuencia absoluta y relativa o proporciones. Ya, números absolutos y proporciones. Esos son los indicadores de análisis. Eso es lo que tiene que decir. Ya no tienen nada más aquí. Ok. Estamos. Ahí se los mando cuando. Ok. ¿Alguien más?